Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, a la Televisión Canaria. Estamos hoy con la directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Mañez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Lo primero que a uno se le viene a la cabeza hablando con una directora de un instituto de igualdad o de la mujer es la violencia de género, los casos en que los hombres matan a las mujeres. Pero le pregunto, ese no es el caso exclusivo del que ustedes se ocupan. El tema de la igualdad es mucho más amplio. Efectivamente, la violencia de género forma una parte muy importante de las políticas que llevamos a cabo en el instituto, porque es la forma más terrible y más brutal en la que se manifiesta la desigualdad hacia las mujeres. Pero no es el único ámbito de actuación que tenemos, es más, si queremos acabar con la violencia de género, tenemos que intervenir en todos los ámbitos de la sociedad, porque no es un problema que tenga que ver solo con esas conductas, sino que es un producto de un conjunto de valores que forman parte todavía, desgraciadamente, de una parte de nuestra sociedad. Y sobre todo de la educación. Estamos hablando de que el futuro maltratador fue un niño, recibió una educación, creció en un entorno. Todo eso ustedes lo abordan para, cuando hablamos de violencia de género, prevenir antes que curar. Sí, estamos ahora mismo elaborando una estrategia canaria de prevención y sensibilización, una estrategia en la que el ámbito educativo va a jugar un papel muy importante, pero no solamente el ámbito educativo. Hablamos de que la violencia de género es un problema que nos afecta como sociedad, que esos modelos que son los que justifican la violencia de los hombres hacia las mujeres se reproducen de múltiples formas, y dentro de esa estrategia, por ejemplo, queremos buscar una alianza estratégica con los medios de comunicación, porque creemos que es muy importante el papel que pueden desempeñar a la hora de producir ese cambio de mentalidades que es el que está detrás de la violencia. Una vez, Elena, una mujer compareció ante una televisión en Madrid y contó su caso. Cuando llegó a casa, su marido la mató. Y a partir de entonces se produjo todo un boom en España de comunicar públicamente. Pero se dijo también, al cabo de tantos años, creo que 12, 15 años de este suceso, ¿estaremos los medios de comunicación haciéndolo bien o al difundir con pormenores los datos, los detalles de un feminicidio, de un atentado, de un hombre que mata a una mujer, estaremos fomentando más casos? ¿Deberíamos autocensurarnos, sí o no? No es tanto un problema de censura. Yo creo que uno de los grandes éxitos que hemos tenido en la lucha contra la violencia de género ha sido sacarla del ámbito privado, de lo invisible, al ámbito público, y que se convierta en un tema de debate social y en un tema que está candente en los medios de comunicación. Otra cosa es el enfoque de la noticia. Tenemos que pasar de la noticia a la información, porque la noticia además genera un impacto en la sociedad puntual, es decir, te impacta cuando ves los datos de un asesinato y además cuando en exceso se dan datos de cómo ha sido ese asesinato, pero ya está, al par de días nadie se acuerda de lo que ha pasado. Tenemos que trabajar la información, los conceptos, que la sociedad se vaya sensibilizando cada vez más sobre cuáles son las causas reales que están detrás de la violencia de género. Una buena noticia sería, por tanto, contar que ha habido un asesinato de una mujer por parte de un hombre, su pareja sentimental o quien fuere, sin dar detalles morbosos del suceso por una parte y sin quizá aportar datos que parezcan eximentes. Efectivamente. Aquello de que estaba, en fin, borracho, aquello de que tuvo un problema de ofuscación, etcétera, etcétera, que aparecen en las informaciones y parecen un poco perdonar al asesino. Efectivamente, cuando se dan esos datos de alguna manera estamos justificando la violencia y pensamos que quien ha cometido ese acto atroz lo ha hecho como consecuencia del alcohol, como consecuencia de que sufría algún trastorno mental. Esos son elementos que pueden agravar la violencia, pero no son la causa de la violencia. El hombre que ejerce violencia contra una mujer lo hace porque no la considera su igual, porque además no son violentos con toda la sociedad, no son violentos con otros hombres, son violentos en las relaciones afectivas y de pareja, porque no ven a una igual a su pareja, y la violencia es la forma de garantizar ese control y esa subordinación de la mujer en ese ámbito. Por lo tanto, hay que dar ese enfoque de cuáles son las causas que están detrás de la violencia, entrevistar a personas expertas que trabajan en ese campo, y así iremos cada vez derrumbando esas ideas erróneas y generando una mayor sensibilidad que va a repercutir necesariamente en que se reduzca el número de feminicidios. Y ahora, a estas horas en que nos están viendo muchas madres,
Usted que les dice a las madres que educan, que crían a hijos, que en el futuro podrán ser maltratadores, ¿qué es lo que no deben hacer o están haciendo mal? Las madres de Canarias, tantos casos en el año 2010 que hubo en estas islas, ¿qué es lo que hacen mal? Yo creo que no es un problema solamente de las madres y los padres a la hora de educar, es un modelo del conjunto de la sociedad. Vemos cómo a través del mundo de la creación, de las revistas para adolescentes, de las canciones, de las telenovelas, todavía se sigue dando una imagen de la mujer subordinada, dependiente, con unas elecciones distintas y desiguales con respecto a los varones. Los dibujos animados infantiles, que a veces también reproducen contenidos bastante sexistas, porque un niño o una niña no está en una burbuja, forma parte de la sociedad, por lo tanto, la familia influye, sí, pero también influye todos los mensajes que como sociedad le estamos mandando a ese niño o a esa niña. Entonces, esa es la reflexión y el compromiso que como sociedad tenemos que asumir, que tenemos que ser conscientes de cómo se están reproduciendo esos estereotipos para tratar de eliminarlos y de esa forma contribuir a construir un conjunto de relaciones más igualitarias entre chicos y chicas y entre mujeres y hombres. Usted es la máxima responsable del Instituto Canario de Igualdad. Es una palabra que parece abarcar tanto los problemas de las mujeres como de los hombres. Es decir, no solo la defensa de los derechos de uno de los dos géneros. Le voy a preguntar algo que seguramente fue polémico recientemente, a ver qué opinión tiene usted. El reciente caso de un canario que viaja a la península y que se ve envuelto en un suceso en el que su pareja sentimental lo asesina. ¿Este asunto es violencia de género o no lo es? ¿Debió por parte de la sociedad canaria de mantener un acto de solidaridad como cuando es una mujer la víctima, en fin, un minuto de silencio, etcétera? ¿O ese caso no figura dentro de lo que llamamos violencia de género? La violencia de género, por definición, es la violencia que un hombre ejerce sobre una mujer por una situación de dominio. Si podemos poner la comparación cuando hay, por ejemplo, una agresión que tiene que ver con cuestiones racistas o xenófobas, ¿no? Es decir, una agresión puede ser una agresión o puede tener un componente xenófobo cuando se agrede a otra persona por ser de otra raza o de otras creencias, ¿no? En este caso, por definición, violencia de género es la que ejerce un hombre sobre una mujer basado en un conjunto de creencias que hacen pensar a ese hombre que tiene derecho sobre la vida de esa mujer. Cualquier delito de asesinato está tipificado en el Código Penal. Ese asesinato evidentemente es rechazable y condenable, venga de quien venga, pero no se producen por las mismas razones de las que estamos hablando en el caso de la violencia de género. Tampoco se produce en todo el año, en toda España, tantas. Y no es por quitarles importancia, desde luego un delito es un delito y si una mujer asesina a un hombre, pues que actúe la justicia y que caiga sobre esa persona el peso de la ley. Pero las motivaciones son distintas y tienen que ver con ese modelo de sociedad que ha justificado históricamente esa posición de superioridad de los hombres hacia las mujeres. Y así lo expone el propio texto de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Por aclarar un poco más este tema, que seguro que quienes nos están viendo, hombres y mujeres también dirán, bien, pero hace preguntarle algo más sobre esto. Yo creo que hay una segunda pregunta. Está claro lo que es violencia de género, la mujer que es víctima. Cuando una mujer mata a un hombre por razones también de posesión, ¿falta definir eso, denominarlo de alguna manera? Pero es que las mujeres no hemos tenido, digamos, históricamente, hemos estado en las estructuras de poder, no hemos ejercido el poder, ni la sociedad ha estado basado en una idea, lo que se suele definir como patriarcado, es decir, los varones han ejercido el poder y el control de todas las instituciones y han ejercido también el poder y el control en la pareja. Pensemos que en este país, hasta hace no mucho tiempo, una mujer tenía que pedir permiso al marido para poder estudiar o para viajar al extranjero, ¿no? Legalmente, la propia ley aseguraba la subordinación de las mujeres. Eso es ese sentimiento de dominio y de superioridad de los varones
agresiones hacia las mujeres. Legalmente eso ha cambiado en nuestro país, vivimos en una sociedad formalmente igualitaria, pero esos valores de dominio, de control, siguen estando presentes en una parte de nuestra sociedad. No hay más que ver algunas telenovelas también, cómo se fomenta esas relaciones falsamente románticas, ¿no? Es decir, que si te pego una bofetada, si te controlo y no te dejo salir es porque te quiero. Es que pensemos que cuando estamos hablando de violencia de género, más allá del feminicidio, que es la punta del iceberg, lo más terrible, estamos hablando de mujeres que día a día viven una situación de violencia permanente, injustificada, de control de sus vidas, de control de su cuerpo, de control de su movilidad, porque muchas veces incluso les prohíben tener un empleo, o las acaban convenciendo de que no es lo mejor para ellas. Hablamos de un control absoluto sobre la vida de una persona que además se garantiza ejerciendo violencia. Entonces hay un matiz importante en un caso y en otro, siendo condenables los dos. Si yo no justifico claro, sí, en ningún caso ninguna forma de violencia, pero hay que entender por qué la violencia de género de uno y de otro caso, sí, tiene esa consideración jurídica especial. Cuando un juez recientemente absuelve a un hombre que llamó zorra a su mujer a través de su hijo, ¿usted qué pensó? Porque recuerdo que el diccionario, no solo la terminología zorra, que puede tener un sentido despectivo, una exdiputada socialista, María Dolores Pelayo, pidió en su momento que se revisara el diccionario, porque había términos que eran machistas. ¿Ha visto esto de zorra? ¿Qué le ha parecido? Bueno, me ha parecido sorprendente la decisión de este juez, sobre todo por la justificación del uso del término que se hace, que zorra se está refiriendo a un animal astuto. Es verdad que en el diccionario tiene esa acepción, pero bueno, si eso unido a te voy a meter en una caja de pino... Claro, era más grave incluso de la caja de pino. Pues bueno, las sentencias judiciales hay que respetarlas, habrá que seguir los procedimientos de apelación que correspondan, pero desde luego podemos opinar sobre ellas, y yo no comparto esa definición o la pretensión de quien empleó ese término, pues fuese llamarla animal astuto. Sí, era despectivo claramente. Era un término bastante despectivo. Y hay que decir que era un individuo que le transmitía a través de su hijo a la esposa que tuviera cuidado porque iba a tener que mirar hacia atrás como una zorra porque la iba a meter en una caja de pino, efectivamente. Bueno, pero quedó absuelto. El año 2010 fue un año tremendo para los casos de violencia de género en Canarias, pero se dieron muchos más casos en Tenerife. Usted, que es una mujer de Gran Canaria y sin que esto tenga ninguna otra intencionalidad, Y de son Tenerife más también, yo tengo doble nacionalidad. Tiene la doble. ¿Es más machista el tinerfeño que el Gran Canario? No me atrevería yo. Estadísticamente. Bueno, estadísticamente sí que es verdad que el año 2010 pues la mayoría de los feminicidios se produjeron en la isla de Tenerife, pero yo no me atrevería, sería una explicación muy... No me atrevería a decir que el hombre de Tenerife es más machista que el hombre de Gran Canaria. Habría que comparar las series históricas y ver dónde se han producido más feminicidios para ver si por alguna razón que no... Podemos decir todos los hombres de Tenerife son machistas o todos los de Gran Canaria. ¿Por qué razón es lo que tendríamos que indagar? Ha habido mayor incidencia en una isla con respecto al resto, pero no me atrevería a decir que los hombres de Tenerife pues son más machistas que en Gran Canaria. Ha sido agente durante mucho tiempo de Igualdad en Solidaridad, una asociación modélica que tiene muchísima historia en esta tierra, en las dos capitales fundamentalmente, en la que usted ha participado y ha vivido casos puntuales, en fin, directos. ¿Cree usted que esta tierra, Canarias, es muy machista? La sociedad en general, en Canarias, en España, en Europa, incluso en el mundo, sin irnos ya a otros países, en el mundo desarrollado, el mundo occidental, siguen prevaleciendo valores sexistas y discriminatorios en una parte de la sociedad. Algunos lo practican más activamente, pero esos valores de forma sutil siguen estando ahí presentes. No hemos logrado romper
con esos modelos. Como le comentaba antes, lo vemos en el mundo de la creación, lo vemos en las telenovelas, en las canciones, en los dibujos animados, en todo ese mundo vemos cómo se están reproduciendo valores distintos y desiguales de mujeres y hombres, cómo se reproduce un ideal de mujer y un ideal de hombre que para nada contribuyen a fomentar una imagen igualitaria. Las mujeres siguen apareciendo como más dependientes, esos ideales del amor romántico que acaban justificando esa violencia de género, siguen estando ahí. Lo vemos en los puestos de toma de decisiones, vemos cómo Canarias, ahora mismo somos quizás la generación de canarias y de españolas mejor formadas de la historia. El 60% de las mujeres, de las personas que acaban una carrera son mujeres, pero en cambio, cuando nos vamos a los puestos de dirección de las grandes empresas, en cualquier ámbito, son hombres quienes las dirigen. ¿Qué está pasando? No será porque no estemos preparadas, no será porque no estemos ahí. Ahí es cuando notamos que todavía nos queda camino por recorrer para alcanzar esa igualdad real y efectiva. Usted es licenciada en Historia, es una mujer que por tanto mira hacia atrás para recordar y aprender también de los hechos acaecidos, pero se ha especializado en los últimos años en este tema, en la igualdad. Por tanto, le voy a hacer la pregunta tópica. ¿Está el hombre más preparado que la mujer o la mujer más preparada que el hombre, yo diría genéticamente, para determinadas funciones en la vida? ¿Eso lo hemos contemplado de verdad, de forma, descarnada? ¿Está la mujer incluso mejor preparada para unas cosas que el hombre y viceversa? ¿O son iguales? Biológicamente, la única diferencia está en el ámbito reproductivo. Solamente las mujeres podemos... Solo en el ámbito biológico. Solamente y en ese ámbito... Aquello de las habilidades de la mujer de actuar pensando en dos cosas al mismo tiempo y el hombre es incapaz, aquello de que tiene, en fin, habilidades para determinadas cosas, ¿son tópicos, son leyendas? Es un aprendizaje cultural también. Las mujeres hemos tenido que hacer frente a múltiples tareas, a veces en el ámbito doméstico, al mismo tiempo. Tenías que estar pendiente del bebé, de la cocina, de la limpieza, pues eso ha hecho, pero es cultural, no es algo genético, que a lo mejor desarrollemos esas habilidades de ser capaces de estar pensando, o estás en tu trabajo y estás pensando que tienes hora para el pediatra, que tienes que hacer la lista de la compra. Y eso, por ejemplo, eso es algo muy importante que tenemos que cambiar. Ese no es un problema de las mujeres. Necesitamos que los hombres se hagan también corresponsables. No hay nada genético en aprender a poner una lavadora, eso es cultural. Y el ámbito de la corresponsabilidad es uno de los ámbitos que está dificultando también que las mujeres participemos plenamente en igualdad con respecto a los hombres, porque tenemos una carga o una sobrecarga, esa doble y triple jornada que hace que muchas veces tengamos que elegir las mujeres o una actividad profesional o el ámbito doméstico. Y no es justo. Si compartimos nuestro tiempo, al final nuestras parejas tendrán tiempo y nosotras también. El ámbito afectivo también debe ser algo en el que los hombres se hagan copartícipes y corresponsables. ¿Y ustedes han estudiado en el instituto si el hombre de Canarias, el hombre isleño, pone la lavadora o le cuesta? En las encuestas se dan algunas contradicciones, porque es verdad que hay un discurso cada vez más igualitario. Los hombres... Y es verdad que cada vez más los hombres se incorporan a ese ámbito, pero cuando vas a mirar los datos de excedencias por cuidado de hijos e hijas, por ejemplo, te sale que el 80%, más del 80% lo piden las mujeres. Entonces, entre ese discurso que te preguntan en una encuesta, oiga, pone la lavadora, oiga, usted sí, o yo ayudo en casa, oiga, yo no quiero que me ayude. Yo quiero que se me corresponsabilice, que es distinto. No me basta que un día friegues la taza del café o pongas la cafetera. Sí se observan diferencias en ese reparto. En el ocio, quienes tienen en las encuestas de ocio y tiempo libre, sale que los hombres suelen tener más tiempo de ocio que las mujeres, en las encuestas nacionales que se hacen. Bueno, pues ahí vemos todavía esos pequeños desequilibrios que se traducen después en grandes dificultades que todavía en el día a día, en la práctica cotidiana, siguen estando presentes. ¿Quién le da de comer al niño? ¿Quién lo baña?
¿En mi casa? No, en los hombres, en digo, las islas. en las islas, las mujeres. Seguimos mujeres. siendo las mujeres las que asumen mayoritariamente. Que no se me ofendan los hombres que estén oyendo, diga, oiga, que yo estoy baño a mi hijo, le pongo el desayuno. Sí, cada vez hay más hombres que participan, pero mayoritariamente seguimos siendo las mujeres las que asumimos un mayor peso y una mayor responsabilidad y queremos compartir ese espacio, queremos que los espacios, los públicos y los privados, sean compartidos en planos de igualdad. ¿Han estudiado si al hombre le cuestan algunas cosas más que otras? Como por ejemplo, le cuesta más hacer la cama, pero le cuesta menos hacer de comer, o le cuesta, en fin, más limpiar la casa y menos quizá fregar la loza. ¿Eso lo han estudiado? No hay estudios que midan exactamente qué tarea. Pero bueno, es que no nos gusta, si me pregunta a mí si me gusta hacer la cama, fregar. Pues bueno, si le soy sincera, no me gusta nada. Planchar, no. Es que tampoco es que lo tengamos que hacer porque nos guste. Es que lo tenemos que hacer porque es una responsabilidad compartida. Por cierto, que se da a conocer una asociación de hombres por la igualdad en las islas. ¿Eso Sí, es una buena noticia? Muy buena noticia. Es muy importante que los hombres también participen en este discurso igualitario, porque al final el género ha condicionado también negativamente a los hombres, les ha impuesto un modelo de masculinidad que también es un peso excesivo. Eso de que desde niño te estén diciendo los hombres no lloran, pues supone una carga que limita bastante el desarrollo personal de una persona. Entonces, que los hombres sean capaces de decir, a mí este modelo no me gusta, este modelo de género que ha impuesto una cierta masculinidad no me gusta, lo cuestiono y además creo que es posible construir otro más igualitario, me parece muy positivo. Hay un caso que saltó sin duda a la luz pública y que dio muchísimo de sí hasta que desembocó en una historia absolutamente distinta, el caso de Neira. Recordará usted que intervino en una pelea entre un hombre y una mujer, o de un hombre contra una mujer, para ser más exacto, y al dar la vuelta recibió un golpe en la cabeza que lo mantuvo en coma durante un tiempo respetable. La historia luego derivó por otros derroteros, pero aquel caso fue flagrante respecto a de qué manera los hombres intervenimos en auxilio de una mujer, tanto si somos vecinos y escuchamos continuas broncas en los vecinos, o vamos por la calle y también vemos un caso como este. ¿Y ustedes en ese sentido promueven que el hombre participe y se moje? Que el hombre y que las mujeres como sociedad, si tú estás en tu casa y oyes continuamente gritos, pues tenemos la obligación de dar un paso. ¿Qué dice la ley sobre no eso? podemos mirar, pues se puede llamar, si en el momento se oye unos ruidos que te pueden llevar a sospechar que se está cometiendo pues una agresión, pues se puede llamar al 112 y poner en alerta a los servicios para que acudan. No, se puede dar la alerta y se comprobará después si efectivamente se está cometiendo algún acto delictivo. A veces tenemos una pequeña parte de responsabilidad. Si miramos para otro lado, somos cómplices de la violencia. Claro. Tenemos que dar un paso hacia adelante como sociedad y lanzar una condena firme hacia quienes ejercen violencia contra las mujeres. Mostrar como sociedad nuestro apoyo a las víctimas, que las víctimas son ellas, que no se merecen sufrir esa violencia, y mandar un mensaje de condena hacia aquellos hombres que ejercen violencia hacia las mujeres. Es una responsabilidad de las instituciones, pero también tenemos una responsabilidad ahí como sociedad de arropar a las mujeres que sufren violencia y ser firmes en nuestra condena ante esos actos terribles de violencia. Estamos viniendo de vivir casos en los que se produce de manera reiterada violencia de género. ¿Por qué se usa tan poco, se aplica tan poco en las islas el recurso de la pulsera, que parecía ser disuasorio frente a estos casos? ¿Por qué hay tanta dificultad y, en fin, no se aplica? Bueno, en general, en España es verdad que se están... Yo no diría que no es útil. La decisión forma parte de las medidas que se dictan al dictar una orden de protección. Esa es una de las que se puede dictar en los casos en los que el juez o la jueza valore que debido a la gravedad pues hay que recurrir a esa pulsera. Es verdad que desde el
sistema judicial, desde el Poder Judicial, se están detectando algunos fallos en el sistema que dicen que no son tan eficaces. Yo creo que cualquier mecanismo, cualquiera que mejore la protección de una mujer víctima de violencia, no hay que descartarlo. Habrá que ver y habrá que analizar en profundidad qué está fallando en ese sistema, pero no descartarlo a priori, porque no tenemos un modelo perfecto, es decir, no podemos decir, ya hemos llegado, este es el modelo definitivo de protección. No, habrá que seguir siempre avanzando y mejorando en las medidas de protección, que ya hemos avanzado muchísimo. Yo quiero aprovechar y mandar un mensaje a las mujeres para que acudan a los recursos al primer síntoma de violencia, porque existen recursos especializados, contamos con una red en la que le podemos ofrecer apoyo y acompañamiento durante todo el proceso, desde el minuto 1, y en caso de una emergencia, llamar al 112 para que se activen todos los dispositivos de protección dirigidos a las mujeres que sufren violencia. Hay que dar ese mensaje de tranquilidad, pero desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de quienes trabajamos en este campo, no nos tenemos que conformar, tenemos que seguir trabajando para hacer que cada vez estos mecanismos de protección sean aún mejores de lo que ya lo son. Estamos en compañía de Elena Mañez, directora del Instituto Canario de Igualdad. Aprovechamos esta oportunidad para ponernos en esa tesitura que usted acaba de describir. Una mujer llama al instituto o llama al 112, en fin, pide ayuda. ¿Qué hacen ustedes a partir de ese momento? ¿Qué le ofrecen? ¿Qué servicio le prestan? El 112 cuenta con un servicio de atención especializado a mujeres víctimas de violencia de género que está en la propia sala. Si se produce una llamada y es un caso de emergencia, es decir, que la mujer en ese momento está sufriendo la agresión o lo acaba de sufrir, inmediatamente se activan en paralelo. Los recursos están muy coordinados, se activa a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los servicios sanitarios y se activa el DEMA, que es el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, que se va a trasladar al lugar de los hechos y conjuntamente desde policía, servicios sanitarios y la parte social, se le va a informar a la mujer inmediatamente de cuáles son sus derechos, se le va a acompañar a que reciba el tratamiento necesario si ha sufrido una agresión, se le va a acompañar a presentar la denuncia, se le va a acompañar y se le va a informar de sus derechos desde el minuto 1. En casos en los que... Si no es un caso tan grave, sino alguien que llama para pedir ayuda porque ha entrado en un proceso de temor de que su pareja pueda actuar contra ella. ¿Ustedes qué le ofrecen? También se le ofrecen todos los servicios, se le va a tratar de averiguar hasta qué punto, digamos, el nivel de riesgo, si es inmediato para que acuda inmediatamente a un servicio, o si no, se le va a ofrecer toda la información de todos los recursos que privadamente, existen, manteniendo la privacidad y la confidencialidad. Para que cuente con ese apoyo y que tenga toda la información que necesite para poder romper con esa situación de violencia. ¿Tienen en el caso que fuera necesario pisos donde refugiar a una mujer que corra realmente peligro? También tenemos una red, la red no solamente es red de información y asesoramiento, sino también red de acogida. Hay casos en los que en el momento en el que se produce la agresión hay que sacar a esa persona y a sus hijos e hijas inmediatamente del domicilio, y si no tiene otra posibilidad de acogida, se la acoge inmediatamente en uno de nuestros recursos. Incluso con el tiempo, pues también tiene la opción de un piso tutelado en el que ir restableciendo pues su vida y la normalidad que merece esa persona. Los recursos están a su disposición. A través del 112 hemos dicho, 112. A través del 112 para los casos de emergencia, realmente si no también se les informa, también si llaman al 112 se les informa de cuáles son los recursos, pero si no pueden ir a sus ayuntamientos a través de los cabildos, que son los que gestionan la red insular, y van a encontrar toda la información y todo el apoyo que necesitan en estos casos. Hemos visto que en procesos de separación no solo corren peligro las mujeres, también los hijos. También los hijos e hijas suelen ser víctimas directas o indirectas, porque a veces no sufren ellos violencia, pero son testigos de esa violencia, y eso también genera secuelas en esos hijos y en esas hijas, y es una parte que no debemos de olvidar cuando hablamos de procesos de recuperación. También los menores son una parte importante de este trabajo. ¿Es un poco, un mucho o en nada machista el gobierno?
No creo que sea machista el gobierno. Aquí estamos trabajando desde el año 94, que se crea el Instituto, en su momento, Canario de la Mujer, ahora Canario de Igualdad, y estamos trabajando. Bueno, ya en las conductas, lo que piensa cada cual yo no lo sé, porque no puedo estar en la cabeza de las personas. No he percibido ningún síntoma. Es más, en el caso de la consejería de la que depende el instituto, que la dirige un hombre. Y que lleva el apellido de Igualdad, además. Y que la consejería, Presidencia, Justicia e Igualdad, es una persona que está muy sensibilizado y muy comprometido con todo lo que estamos haciendo desde este organismo. Me queda muy poco tiempo, pero esa ley desconocida, que es una ley que está en vigor desde el año 2010, la Ley Canaria de Igualdad, ¿qué le dice a los políticos, qué le dice a los gestores públicos? Les dice que para conseguir la igualdad, el gobierno en su conjunto tiene que trabajar, que el organismo de igualdad es el impulsor, pero que desde el ámbito educativo, desde el ámbito del empleo, desde el ámbito de la sanidad, todos y cada uno de los centros directivos y departamentos del gobierno tienen que poner en marcha acciones específicas para intervenir en las desigualdades que puedan existir en sus respectivos ámbitos. Es un reto muy bonito, vamos a hacer un trabajo además participativo y vamos a convocar a las organizaciones sociales también para que nos digan cuáles son las prioridades, qué es lo que tenemos que abordar en primer lugar. En estos momentos de dificultades económicas es muy importante definir prioridades, no vale ambigüedades. ¿Dónde están las prioridades? Y los colectivos que están a pie de calle trabajando día a día son quienes mejor conocen esas necesidades y vamos a trabajar para que sus demandas formen parte de este plan que después será elevado y asumido por todo el gobierno en su conjunto. Pues Elena Mañez, directora del Instituto Canario de Igualdad, una mujer que además sigue formándose, está estudiando Derecho y Administración Electrónica en la Universidad Obertà de Cataluña, a distancia. Le deseamos mucho éxito en su labor. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y gracias también a ustedes, muy buenos días, que sean felices.